Bueno, hola. No les pude subir el video, digamos, a la web porque no lo puedo cargar. O sea, es muy grande y no están aceptando, digamos, eh, videos tan largos. Han reducido la capacidad y la verdad que me cuesta. Tendría que hacerlo muy cortito. Así que ahora voy a hacer uno corto y después voy a hacer varios, para ir avanzando. Bueno, acá en los apuntes, creo que es en la página 10 o 12, hay un ejemplo de una heladera familiar, que es la imagen que tengo acá en pantalla, y que hace una pregunta que es simple. Ahora la vamos a desarrollar para que vayan entendiendo. Dice, una heladera familiar necesita, para poder funcionar correctamente en un ambiente de 35 grados, en consecuencia el condensador se encontrará a 54 grados centígrados, logrando en el congelador, que es el evaporador, menos 17 grados. Para extraer el calor del interior, que se encuentra a 3 grados, y la cañería del líquido se encuentra a 50 grados y la cañería de succión a 20 grados. Bueno, entonces después hace unas preguntas y qué es lo que vamos a analizar. Dice, el evaporador se encuentra a una presión de 6,5 psi, el condensador a 198 psi, el sobrecalentamiento es de 37 grados y el subenfriamiento es de 4 grados. En realidad es 37,7 y 4,4. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste todo esto. Acá en el diagrama tenemos de la figura del diagrama del circuito de fluido de una heladera. Tenemos el compresor, que está indicado con la letra B. Acá arriba tenemos con la letra A, dice válvula, control de caudal de fluido. Y la línea roja es el radiador condensador, es el que tenemos en la parte trasera de la heladera. Y el diagrama en azul es el evaporador, lo que normalmente nosotros decimos el congelador de la heladera. Y ahí están indicadas las presiones y temperaturas que normalmente debería tener la heladera de este ejemplo. Es bastante parecido a la realidad, pero digamos, esto es un ejemplo. Después, más adelante, vamos a ver las heladeras reales y con las presiones más precisas. Entonces, en condiciones normales, las cañerías están cargadas con el fluido refrigerante, que normalmente está en estado gaseoso. La válvula de control de caudal en las heladeras es el tubo capilar. Es un tubo que tiene un diámetro interior de 0,3 a 0,8 milímetros y con una longitud que puede ir desde 1,80 m a 5 metros. Todo depende de si es muy grueso, el capilar, que es de 0,8, se van 5 metros. Si es el más pequeño, que es de 0,3, puede ir 1,80 m. Por supuesto que estas medidas dependen de la potencia del motor o del compresor y de la cantidad de fluido que bombea, y eso depende del tamaño de la heladera. No es lo mismo una heladera tipo frigobar que bajo mesada que una heladera de 300 litros. O sea, el caudal que va a bombear es diferente. Bueno, vamos a analizar qué es lo que sucede. Cuando la heladera está en reposo, si yo conectara el manómetro para medir la presión, normalmente se mide del lado de baja, pero puede haber válvulas para medir de ambos lados, o sea, del lado de alta, el rojo, o del lado de baja, azul. Bueno, en estas condiciones, con la heladera apagada, podemos llegar a medir una presión que puede estar entre 60 y 70 libras. ¿Por qué aclara que la temperatura ambiente es de 35 grados? Siempre para el estudio de funcionamiento de un refrigerador se toma la máxima temperatura de verano en la zona donde va a ir instalado el refrigerador. Bueno, en nuestro caso, los que vivimos aquí en Buenos Aires, la máxima temperatura
que se alcanza en verano es de 35 grados. Eso es temperatura real, no sensación térmica. La sensación térmica es una capacidad que tiene el humano, porque la mayoría de los animales no la poseen, que si por ejemplo hace 35 grados y con una humedad del 10%, puede llegar a sentir fresco. Dice que está fresco a pesar de que el termómetro dice 35 grados. En cambio, si la humedad ambiente ronda los 45 a 55% de humedad, va a decir hace calor, porque 35 grados es una temperatura elevada para el cuerpo humano. Pero si la humedad está arriba del 70%, ahí van a decir, me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque el sistema de refrigeración del cuerpo humano se basa en la transpiración y en la evaporación que esa agua de transpiración produce. Entonces, al evaporarse la transpiración, da la sensación de fresco. Entonces, con eso regula la temperatura del cuerpo humano. Entonces, no es lo mismo tener 35 grados de temperatura acá en Buenos Aires que tener 35 grados en la zona selvática, donde la humedad está arriba del 80%. Ahí es tremendo. Entonces, acá siempre vamos a hablar de temperatura real que nos marca el termómetro, no la sensación térmica. Entonces, eso es lo que nos importa para analizar el funcionamiento de un equipo refrigerador. Bueno, entonces partimos que todo esto, la presión del fluido interno está alrededor de 60 a 70 libras. La ponemos en funcionamiento y ¿qué hace el compresor? Empieza a absorber gas del lado de baja, o sea, la tubería azul, y la va trasladando al lado izquierdo, donde tenemos la cañería de alta. Que en este caso el rojo es el circuito condensador, alrededor que está en la parte trasera de la heladera, y el azul es el congelador. Bueno, el gas va a pasar de una zona a la zona izquierda. Entonces se va a ir acumulando gas en la tubería, porque ese gas no va a pasar libremente al retorno y volver al compresor. Por eso está la válvula. La válvula que controla el caudal va a hacer una restricción en la circulación del fluido. O sea, el fluido que entra por acá lo va a hacer con dificultad. ¿Para qué está eso? Para que del lado de alta se empiece a acumular el fluido y empiece a elevar la presión. Bueno, la presión se va a ir elevando hasta el punto en que todo ese gas se empieza a transformar en líquido. Eso sería cuando ya entró en régimen el equipo. Entonces la cantidad de fluido que va a pasar por esta válvula va a ser la ajuste necesaria para que del lado opuesto empiece a evaporarse a una presión baja y que produzca esta temperatura, que es la que nosotros necesitamos. Entonces eso no se produce en forma instantánea. El manómetro, si lo vemos, acá va a tener 70 libras en su comienzo. Va a ir bajando lentamente hasta que llegue a la presión de trabajo o de régimen, que eso puede tardar 10-15 minutos. Bueno, entonces, una vez que entra en régimen, acá la presión que está marcada dice 198,7 psi. La presión es algo que está constante en todo el recorrido de la tubería. O sea, sale del compresor a esa presión y se mantiene hasta que llega a la entrada de la válvula. Esa presión es constante y es una presión de trabajo prefijada por el diseñador. Bueno, ese líquido que va a pasar por este tubo capilar va a inundar la tubería del congelador. Entonces, al comienzo prácticamente es líquido total. Y una pequeña parte se empieza a evaporar. ¿Por qué? Porque la presión es muy baja del otro lado. Pasamos todo el fluido al lado izquierdo y del lado derecho quedó a una presión relativamente baja, que acá está indicada como 6,5 psi. Después vamos a ver por qué es esa presión, no es simplemente caprichosa.
pero vamos a analizar por partes hasta llegar a completar cómo es el funcionamiento. Bueno, acá terminamos y inmediatamente les voy a bajar el otro video, porque si lo hago más largo no lo puedo subir a la web.